En la palabra del Señor vamos a buscar una escritura que es bastante conocida por el pueblo del Señor, y lo vamos a hacer en Efesios capítulo 5, del verso 24. Vamos a leer dos versos de la Biblia, Efesios 5, 24 y 25. Dice la palabra del Señor, verso 24: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse los que se pusieron de pie para la lectura de la palabra. Y quisiéramos en esta tarde, esta oportunidad, que pensáramos en la sujeción de la iglesia. La sujeción de la iglesia. Todo lo que el apóstol Pablo ha hablado acerca del matrimonio ha tomado la inspiración de la relación de Dios, de Cristo, con su iglesia. Por lo tanto, cuando se habla de matrimonio, se nos vuelve imperante, necesario reconocer esa relación que existe entre Dios y la iglesia. Entre Cristo y la iglesia, perdón. Ahora, esto del matrimonio realmente para el mortal, para nosotros, se vuelve como un misterio. Un misterio que muchos se han cansado y han decidido mejor no creer en el matrimonio. Porque es un reto verdaderamente llevar a cabo o realizar o vivir un matrimonio exitoso. ¿Por qué ese misterio? ¿Qué es lo que hace misterioso el matrimonio? ¿Por qué ese misterio es tan grande? ¿Y por qué es que va más allá de nuestra comprensión? Y es que es un hecho, para vivir bien el matrimonio, muchas veces escapa de la comprensión humana todo lo que hay que poner en juego, todo lo que entra en juego en cuanto al matrimonio. Y únicamente con la revelación de Cristo en la vida de los esposos es que esta relación ha de funcionar. Ningún matrimonio funciona al 100% sin la revelación de Cristo en él. Ningún matrimonio puede pretender ser exitoso y vivir tranquilos sin tener la revelación de Cristo en sus vidas. Porque todo lo que es representado en el matrimonio realmente es una idea entre Cristo y la iglesia. Y entonces se requiere una revelación de Dios en Cristo Jesús para que la vida de esposo y esposa, que esta relación funcione. Sin esa revelación sobre la vida nuestra, entrar en un matrimonio es verdaderamente una guerra. Es algo bastante difícil de sobrellevar. Y la complejidad, le quiero decir esto rápidamente como forma de introducción, la complejidad de este tema. ¿Por qué es tan complejo? La complejidad de este tema reside en el hecho de que el matrimonio, listen to this, el matrimonio fue hecho cuando fue instituido en perfección. ¿Qué le estoy explicando? Que cuando Dios instituyó el matrimonio, Adán y Eva no habían pecado. Entonces, obviamente, cuando Él lo instituyó, todo era perfecto. Un Dios perfecto, con una mujer perfecta y un hombre perfecto, un matrimonio perfecto. El detalle es que después de que fue instituido, entró el pecado en la humanidad, y aquello que fue instituido en perfección, después del pecado, ha de ser vivido en imperfección. Si ustedes acaban de entrar, y todos los que estamos casados hemos entrado en una relación que fue instituida en perfección. Cuando Dios se lo inventó, todo estaba perfecto. Entró el pecado y ahora lo que tenemos es que vivir una relación en imperfección. Y eso ya es un reto de por sí. Por eso es que tenemos esa complejidad del matrimonio. Y por ello, sin una observación reverente, oiga esto, lo voy a repetir, sin una observación reverente de la relación Cristo-Iglesia, no funcionará jamás. Puede funcionar un poquito,
para pagar menos renta. Puede funcionar un poquito porque es una asociación y entre dos pueden luchar. Puede funcionar un poquito, de verdad, el matrimonio puede funcionar hasta cierto nivel. Pero sin una observación reverente de la relación Cristo-Iglesia, Iglesia-Cristo, esta relación no funcionará jamás. Por eso, quizás cuando ustedes leen Efesios capítulo 5, los versos que leímos, y cuando leemos que las casadas estén sujetas a sus maridos, mujeres amadas, no me dejen mentir, por favor, I beg you please. Ustedes leen eso en la Biblia y ustedes quisieran arrancarle la página que dice eso a la Biblia. Algunas no la... Hay hermanas que cuando leen la Biblia y Dios les habla, le hacen highlighter a la Biblia. Pero cuando en esos versos no le hicieron highlighter, buscaron un permanent marker de esos negros y lo cruzaron totalmente. Porque cuando se lee un verso como ese, realmente se está leyendo, las casadas lo están leyendo con una mente egoísta y pecaminosa. Porque cuando se instituyó en perfección. Y ahora dice, las casadas estén sujetas a sus maridos. Entonces la mujer lo está leyendo con una mente ya corrompida, una mente egoísta, pecaminosa. O cuando el hombre dice, cuando la Biblia dice, maridos, ustedes amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Los hombres no se ponen también muy contentos con eso. Más si le gusta jugar video games en lugar de hacer sus cosas. Y la esposa le está dando hard time, le está haciendo la vida imposible. Y ella le sale con la Biblia, si aquí dice que usted debe de amarme a mí como Cristo amó a la iglesia. Entonces el hombre también está leyendo con un corazón atestado de egoísmo. Por eso esos son los versos de la Biblia que a la gran mayoría no nos gustan. Y muchos en la casa están diciendo amén, gloria a Dios, así es. Pero entonces, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? En esas palabras tan crueles, donde se le pide a la mujer que se sujete al esposo. Si aquí con mascarilla y todo me están haciendo malas caras. Porque que se sujete al esposo. Y se les nota, tienen la mascarilla puesta y están diciendo, no se les ven los labios, pero yo casi con la mirada le siento eso. ¿Cuál es el misterio? El misterio es en observar, o está en observar reverentemente cómo es la relación Cristo-Iglesia. Pensemos, voy a comenzar con los hombres. Siempre las damas son primero, pero hoy vamos a comenzar con los hombres. ¿Qué les parece a los hombres aquí? Y a los que están en su casa. Y esos hombres mexicanos, y esos hombres salvadoreños, y los chapines, de Guatepeor, Guatelinda. De Guatelinda. ¿De qué habla? Vamos a comenzar. Dice, los hombres amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿cómo es que Cristo amó a la iglesia? Amor es más que un sentimiento. Amor aquí lo que significa en este misterio es sacrificio. Porque es como Cristo amó a la iglesia. Cristo se sacrificó por la iglesia. Un matrimonio no puede funcionar sin una determinación. Es como que el hombre está esperando. Aquí estaba Carlitos ahorita, ahí esperando, porque cuando la vio venir, dijo, aquí viene mi sacrificio, aquí morí yo. Y es que si no es así, esto no va a funcionar, Carlitos. Porque ese es el misterio. Un hombre que quiere seguir siendo egoísta sin morir a sus propios deseos, sin incluirla a ella, como el Señor amó a la iglesia, no va a funcionar esto. Te va a sacar las maletas al balcón, a la calle. Ella no, por supuesto. Pero amor, cuando Cristo habla, o Pablo dice, amen hombres a su esposa, ámala como Cristo amó a la iglesia. Pero ¿cómo es que Cristo la amó? Va más allá de palabras bonitas. Tiene que ver con sacrificio. Cristo no se agradó a sí mismo. Sacrificio significa que el casado deja de agradarse a sí mismo. Y cuando uno ha estado soltero por mucho tiempo,
Ese es el reto más grande. Porque uno aprendió a comprar ropa para uno, a hacer planes para uno, a gastar en uno, a pensar solo en uno. Y de repente, después de 10 años de soltero, 15 años de soltero, ahora tiene que pedir permiso para salir, para regresar, para gastar, para ver qué va a comer, para todo. Y aquí hay varios hombres diciendo amén con dolor. Pero eso es sacrificio. Si vemos a Cristo, Cristo dijo: yo no he venido a hacer la voluntad mía, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Así funciona este asunto. En el momento que el hombre dice: no, no, es que aquí mando yo, es que así somos los mexicanos, es que aquí así somos los salvadoreños, es que así somos los Hernández, así somos los López, quien usted sea, cualquiera que entre en el matrimonio pensando de esa manera, está fracasado y no ha empezado todavía. Porque el misterio está en observar a Cristo, que Cristo no se vino a la tierra, no vino a agradarse a sí mismo. Yo no vine a hacer mi propia voluntad, decía el Señor. Sacrificio, amor igual a sacrificio. Sacrificio es que aún en los vituperios guardó silencio. Cristo, aún cuando lo vituperaban, por amor a la iglesia que somos nosotros, guardó silencio. Yo no estoy hablando de ese silencio de cuando usted no quiere responder por las cosas que usted ha hecho mal. Eso es sinvergüenzada, eso no es silencio bueno. Estoy hablando que cuando las cosas van mal y cuando muchas veces hay que pasar por alto la ofensa, y cuando hay que pasar por alto algo que ella dijo en enojo, algo que él, en el caso de la hermana, dijo en enojo, el amor, ese sacrificio que se hace, que aún en el vituperio se guarda silencio. Yo sé que este mensaje no va a ser muy popular, pero agárrelo porque le va a servir mucho. Amor es igual a sacrificio, y sacrificio significa renuncia a tus propios derechos. Es una renuncia a lo que legalmente es tu derecho. Y cuando te casas y miras a Cristo, ¿qué miras en Cristo? Miras a alguien que tenía un trono, que tenía gloria, majestad, tenía sirvientes, ángeles por millones de millones que le servían. And he refused. Y aun cuando iba a ir a la muerte, él dijo: yo puedo llamar a los ángeles que vengan y me ayuden, pero yo te amo tanto, le dijo a la iglesia, that I refuse, yo rehuso a mi derecho que legalmente me pertenece, porque soy el creador y dueño y señor. Por muy señor que llegues a ser en tu casa, mira a Cristo. Miremos a Cristo, porque es así como esta relación funciona. No sé cuántos dicen gloria a Dios o se fue la luz. Ok, pues un poco forzadito salió eso. No fue muy alegre ese gloria a Dios. Entonces vemos cuando el Señor le habla a los hombres. Ahora vamos a ver con las mujeres. ¿Están listas las mujeres? Ay, Dios amado. Porque a las mujeres no les dice que amen. A las mujeres les dice que se sujeten, como que si Dios ya da por sentado que a la mujer no le es difícil amar. Exacto, eso que están pensando. Como que a ella lo que le es difícil es, dígalo sin pena, ahí en su casa, en casa de culto, vamos. A la mujer lo que se le hace difícil es ¿qué? Sujetarse. Por eso terminó comiendo el fruto, ¿no? Pero dejemos tranquilo ese episodio. Ahora Pablo dice, a las casadas les dice, a las mujeres, les dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esa parte la borraron, pero ahí les voy yo. Sujeción aquí no es lo que la gran mayoría piensa. Sujeción aquí tiene que ver con la confianza que la iglesia tiene de la providencia de Dios. Lo voy a repetir.
Sujeción en estos términos tiene que ver con la confianza en la providencia, con la confianza que la iglesia va desarrollando en el Señor. Es una sujeción que tiene que ver con confianza. Confianza, y es que la iglesia cree en la soberanía de Dios. La iglesia llega a sujetarse al Señor porque ha creído en la soberanía de Dios. La iglesia tiene confianza, y la novia, entonces la esposa, tiene confianza en la soberanía de Dios. La novia, que es la iglesia, la esposa del Cordero, tiene confianza en la soberanía de Dios. Confianza significa que la iglesia espera en oración por la respuesta de Dios, y eso es equivalente a sujeción. La confianza que se tiene, las promesas que la iglesia ha creído de parte de Dios, y ella voluntariamente, la iglesia se somete al Señor. Y la relación nuestra con Dios como iglesia empieza a madurar cuando comprendemos esto. ¿Cuántos somos iglesia de Cristo aquí? Pues la relación suya con Dios comienza a funcionar cuando usted comienza a creer que el Señor va a suplir todas sus necesidades, y cuando usted comienza a esperar en Dios en oración, y usted se somete a la voluntad de Dios. Aleluya. Y comienza a someterse a la voluntad de Dios. Y las primeras oraciones del creyente muchas veces pueden ser frustrantes porque está recién convertido, y él puede pensar que si ora al Señor, el Señor va a ser como una ATM: yo oro, tú me devuelves. Y pronto descubre que no es así. Por favor, escúcheme, que de esto, este es todo el mensaje, lo voy a decir ahorita. Ahorita empiezo a predicar y ya voy a terminar también. So you get this, you get it right. El recién convertido, los primeros debates que tiene en su vida es que se tira de rodillas, ora, llora, y Dios no hace nada. Y empieza a comprender que la relación con Dios es una relación de sujeción. That you don't put the terms, you don't set the terms. Usted no pone los términos, Dios pone los términos. Y uno empieza a orar y nada pasa. ¿Y qué es lo que el Señor está enseñándote? A que seas un creyente que se sujeta al deseo de Dios. Pero como uno viene bien del mundo, viene bien caprichoso, el creyente sigue orando, y algunos dicen: pues hay que ayunar, y empiezan a ayunar y nada pasa. Ya están muriendo de hambre y nada pasa. Y las primeras oraciones del creyente recién convertido pueden ser frustrantes. Pero luego la aceptación de la soberanía de Dios al principio se vuelve un reto monumental. Porque al principio de la vida cristiana, aceptar que Dios es soberano y que Él hace las cosas en su tiempo y que Él hace las cosas a su manera, eso es algo con el creyente nuevo tiene que luchar tanto. ¿Han luchado ustedes con eso? ¿Y que ustedes pidieron algo que no sucedió? Peor, mucho más, cuando uno pide una cosa y el Señor hace otra. How do you like that? ¿Cómo le parece? Y uno clamó a Dios, y el Señor, en lugar de hacer lo que tú querías, hizo otra cosa. Y en ese proceso la iglesia va sujetándose y sujetando, hasta que llega un momento que el creyente dice: ok, you win, tú ganas, Señor, voy a hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad, Padre, aquí estoy. Y ya uno ya está cansado, ya uno ya no está peleando con Dios. Ya a los 15 años de vida cristiana, ya uno sabe que cuando Dios dice no es no, y cuando Él dice sí, gloria a Dios, cuando se queda callado también está bien. Y uno comienza a tener una madurez en la relación con Dios, y uno se vuelve sumiso a Dios. Y de esa sumisión también está hablando Pablo. Eso es la sujeción de la iglesia. La iglesia, hasta últimamente, es que salió un estilo de oración rara, extraño, un estilo extraño, una oración rara, una oración que demanda a Dios: te demando y hoy vengo y te arrebato. Y es oraciones absurdas. Eso no es sujeción. La sujeción a Dios es que yo oro y oro con respeto. Señor, ten misericordia, si es tu voluntad, como decía el Señor, si es tu voluntad, haz que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy la iglesia no. Hoy la iglesia: arrebato, ordeno, demando. Puros cuentos, hermano. La iglesia del Señor está sujeta a Cristo, pero no es que está sujeta por tiranía. Hija,
aprende de esa relación de Cristo y la iglesia, que cuando Cristo no llegue demandando a tu esposo, vas a pedirle muchas cosas, pero ten cuidado, no seas como unas señoras que yo conozco por ahí. Mire, yo conozco gente, yo conozco unas mujeres, iba a decir viejas, pero mejor no digo, que son peor que el diablo, mano. Llegan tumbando puertas y que ya, ¿a qué hora vas a hacer esto? ¿Y por qué dejaste abierta la puerta? Y esto y lo otro. Son verdaderamente unas bestias. Creyentes. Y el esposo, pobrecito, el esposo con la como ahí sale. Sí, mi amor, sí. Ya imagino la iglesia demandando a Jesús. Esa no es la relación de sujeción de la iglesia. Yo no me imagino a Jenny orando en su devocional: Señor, o te pones las pilas, papá, o qué onda, pues. O dejo de servir. O te pones las pilas, o hasta aquí llega mi liderazgo, ya no quiero predicar. Dígame qué creyente en su sano juicio va a orar así. ¿Cómo es la sujeción de la iglesia con el Señor? Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Imagínense ustedes, señoras que están aquí, casadas, diciéndole a su amado: amor, si tú quieres. Y un hombre que te ama va a querer. Tal vez no lo haga inmediatamente, pero tienes que aprender cómo la iglesia espera en el Señor. Porque a veces el Señor lo hace inmediatamente, a veces no. More likely, no. Lo va a hacer a su tiempo. Pero todo creyente maduro ya aprendió a esperar. ¿Y qué es lo que les cuesta a ustedes, señoras amadas? No saben cómo me estoy divirtiendo hoy. Estas mujeres, estas señoras sargentonas necesitan oír este mensaje. Porque si ellas fueran la iglesia, ya te hubieran golpeado al Señor, a Cristo, y ya le hubieran dicho a saber cuántas cosas, ya le hubieran tirado la ropa a la calle. Porque ni pedir pueden. Están oyendo, mujeres, y se quedan calladitas porque Dios hoy les está hablando el Señor. Y los que vinieron a acompañar a los novios: ¿para qué me vine a meter a esta iglesia? ¿Alguien te lo tenía que decir? Porque tu esposo no tiene valor de decírtelo, que eres sargentona y que ya no te quiere porque eres odiosa, porque nunca quisiste aprender de la relación Cristo-iglesia. Porque la iglesia no ora demandando a su Dios que haga lo que ella quiere, sino que ora: Señor, que se haga tu voluntad, Padre. Señor, ten misericordia. Obviamente que no vas a hablar así con tu esposo, ¿verdad? Ya me imagino a Jenny llegando: Carlos, Señor amado, tenga misericordia de mí. Pero todos entendemos a qué nos referimos aquí. Pero la aceptación de la soberanía de Dios, al principio, aunque es un reto monumental, eso de recibir respuestas diferentes a las esperadas muchas veces trae tristeza, mis amados hermanos. Cuando la iglesia está orando y recibe respuestas diferentes a las esperadas, a veces trae tristeza. Pero desarrollar la paciencia en el trato con Dios toma tiempo. Pero cuando la iglesia acepta su lugar como iglesia y cuando la iglesia comienza a someterse a la voluntad de Dios, la vida cristiana se consolida. La vida cristiana comienza a ser maravillosa. El creyente puede ver al Señor aún en las dificultades. El creyente comienza a ver a Dios obrando en su carácter. Comienza diciendo: Señor, gracias porque no lo hiciste como yo quería. Qué bueno que fueron las cosas como tú dijiste y así funcionó mejor. Gracias, Señor. Yo he visto creyentes agradeciéndole al Señor porque hizo las cosas como las hizo Dios, y aunque les dolió en el momento, terminaron diciendo: si yo no hubiera sido humillado, dice el Salmo, entonces no me hubiera compuesto, no hubiera arreglado mi camino.
Entonces estamos agradecidos muchas veces por las cosas que nos han pasado. A veces no fueron lo mejor que queríamos, pero lo mejor que necesitábamos de parte de Dios. En la Biblia encontramos a un Abraham que cuando aceptó los designios de Dios, entonces la fe de Abraham fue materializada completamente. Cuando le pidió el Señor a su hijo, a Isaac, en sacrificio, Abraham lleva a su hijo. Y llega el momento donde acepta totalmente. Y Abraham se somete a la voluntad de Dios. Y allí su fe se materializó. Tu fe se materializa y tu relación se concreta cuando te sacrificas por ella. Y ella ya no se molesta por la tardanza en las respuestas. La relación del creyente se materializa cuando cree en aquel que dio su vida por la iglesia y sigue creyendo aun cuando el Señor tarda a veces. Entonces se cumple el deseo de Dios. Entonces se materializa, entonces la relación se vuelve bella. Sí, porque uno ya no quiere pelear con Dios. Al principio uno tira patadas, se enoja y uno se frustra, pero cuando el tiempo va pasando y uno ve hacia atrás y dice verdaderamente que el Señor ha estado conmigo, verdaderamente que yo no cambiaría nada. El Señor permitió esto. Como dijo José cuando sus hermanos le pidieron perdón y cuando ya iba a morir su padre Jacob, sus hermanos estaban preocupados. Estaban preocupados porque si Jacob moría, José podía vengarse de ellos. Y José los mandó llamar y les dijo: no se preocupen, yo no me voy a vengar de ustedes, porque me gusta cómo Dios me ha tratado. ¿Cómo? Me gusta cómo Dios me ha tratado. ¿Y cómo Dios te trató? Bueno, mis hermanos me quisieron matar cuando joven. Luego me lanzaron en un pozo. Luego me vendieron como esclavo. Luego una mujer me acusó falsamente, terminé en la cárcel. Y ahora estoy feliz como Dios me ha tratado. Eso se llama madurez. Ya entiendo cómo Dios me trata. Ahora me es fácil someterme a la voluntad de Dios, aunque a veces no me gusta, pero ya aprendí. Pero ya no te molesta la tardanza de las respuestas. La fe tuya se materializa cuando ya das por sentado que tu respuesta, o más bien que la respuesta del Señor, siempre serán mejor. Las respuestas del Señor siempre serán mejores que las respuestas que tú querías. Se materializa allí. La sujeción de la iglesia se materializa cuando dejas a un lado tu capricho para hacer lo que Dios quiere. Entonces eres una iglesia sujeta al Señor. La sujeción, por lo tanto, tiene que ver en la manera que oramos. La sujeción tiene que ver con la manera que pedimos. Mujeres, la sujeción a tu esposo tiene que ver con la manera en que tú te diriges a él, cómo pides, cómo te refieres a él, cómo lo tratas. A eso se refiere la sujeción. Y la iglesia es una iglesia sujeta a su Señor cuando ya no le molesta la tardanza de sus promesas. O cuando sabes que Dios te ha quedado, cuando ya descubriste que Dios jamás te ha quedado mal. Cuando descubres que su voluntad es provechosa para tu vida, entonces la iglesia, los que somos iglesia decimos amén. Los que somos iglesia y descubrimos que la voluntad de Dios siempre es mejor para nuestra vida, entonces podemos decir: soy una iglesia sujeta al Señor. Cuando esperar se convierte en el mejor desarrollo del carácter y uno espera, y eso desarrolla el buen carácter del creyente, entonces eres un creyente sujeto al Señor. Por lo tanto, cuando Pablo dice a las mujeres que están casadas: sujétense a sus maridos, así como la iglesia se sujeta al Señor.
Entre poco tendremos una jornada de oración, pero no vamos a venir a demandar al Señor. No es una manifestación en las calles rompiendo vidrios, rompiendo, quemando tiendas para que Dios nos oiga. Vamos a, hermanos, el 30 y 31 de octubre vamos a marchar en contra de Dios con pancartas. ¿Por qué te tardas, Señor? ¿Cuándo ha visto usted a la iglesia hacer eso? De la misma manera, dice la Biblia, las esposas no salgan a marchar en contra de sus esposos, contándole a toda la familia que él no se porta bien, avergonzándolo delante de los demás. Así lo hace la iglesia. Por eso este misterio se resuelve. Yo termino viendo este misterio. Se resuelve observando reverentemente la relación de la iglesia con Cristo. De otra manera, esto no se va a resolver jamás. Cuando sabes que Dios no te queda mal, cuando tus planes se han derrumbado, pero sabes que Dios te está edificando sus planes, entonces ya has madurado y ya eres un creyente que se sujeta al Señor. Cuando intentas usar a Dios para tus planes y luego descubres que Dios realmente lo que quiere es usarte a ti para los planes de Él, entonces dices, vale la pena someterme al Señor. Cuando las proyecciones tuyas se quedan cortas, pero sabes que Dios tiene planes para los que le aman, entonces eres un creyente sujeto al Señor, aquel que nos amó sin medida. La sujeción entonces de la iglesia no sucede de la noche a la mañana. Requiere conocimiento de la palabra, y esta es una relación sana con Dios, que con la palabra en la mano nosotros vamos descubriendo cómo al Señor le agrada. Requiere rendición de todo el tiempo, sacrificio de Él, sujeción de ella, sacrificio de Él. Y a la hora que tú le pides algo, se lo pides como la iglesia ahora al Señor, sin demandar nada. Y a veces te lo va a hacer inmediatamente. A veces te va a decir, ya voy a limpiar, y no va a limpiar. Va a limpiar más tarde. O más tarde, o quizás mañana, o la otra semana. O quizás el otro mes. But be careful, hija. Don't be stupid. No llegues tumbando mesas. ¿Y cuándo vas a cambiar lo que te dije? Pues remember, the church doesn't do that. La iglesia no hace eso. If you remember that, y si tú recuerdas que el Señor se sacrifica, y así es como muestra amor, esto es un éxito rotundo. Así es la relación de sujeción de la iglesia con Cristo. El matrimonio funciona cuando vemos en Cristo y en su iglesia el modelo perfecto. Cerremos nuestros ojos un momento. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, y en tu palabra hay esperanza para las parejas y para cada matrimonio. Hoy se transforman mentalidades. Hoy podemos aprender de ti, Señor. Los hombres podemos aprender a sacrificarnos por la iglesia, por la esposa, como tú por la iglesia. Y las mujeres pueden sujetarse, así como la iglesia se sujeta a Cristo. No es una iglesia demandona, es una iglesia que con cuidado pide, con reverencia pide. Ahora, Señor, transforma la vida de matrimonios. En este momento, cada matrimonio en las casas de culto, donde hay mujeres que están exigiendo, y están exigiendo con crueldad, transforma los corazones hoy, Señor. Transforma los corazones. Y hombres que ya no quieren sacrificarse por sus esposas, hoy, Señor, transforma sus mentes. Espíritu Santo, ten misericordia. Gracias, Señor.